Volviendo a nuestro estudio del libro de Filipenses, hoy tenemos un mensaje que es llamado Gracia a vosotros y paz. Vamos a estar viendo el versículo 2 del capítulo 1, que dice: Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está saludando a los santos en Filipos. ¿Recuerdan? El versículo 1 claramente nos dice eso. Y ahora viene la bendición que está compartiendo con estos santos. Vimos Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Y ahí viene ahora la bendición en el saludo. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que luego que se presentara a sí mismo y a Timoteo como esclavos de Cristo Jesús, lo que hace inmediatamente es presentar una salutación a los filipenses. Y es lo que vemos acá en el versículo 2. Y Pablo le habla a los santos en Cristo Jesús. Santos que están viviendo en esa ciudad, Filipos, que era una ciudad, una colonia romana. Y les saluda deseándoles gracia, que es el regalo de Dios que los convirtió en santos. Y paz es el resultado de ser santos que están en plena y completa relación con Dios, con un Dios que es santo. Y lo hermoso de esta salutación es que, en un sentido en sensibilidad a la audiencia que le está escribiendo, que está compuesta de gentiles, de judíos, hermanos judíos, el apóstol entonces usa dos conceptos teológicos que cada una de estos dos grupos pueden comprender. Por ejemplo, los hermanos gentiles de la congregación iban a entender cuando él les habla de paz. Y para los hermanos judíos de la congregación, ellos iban a entender perfectamente cuando les habla, de paz para los judíos y de lo que es la gracia. Y bueno, lo que Pablo hace es, en vez de apelar a un saludo formal, que en un sentido seguiría todo lo que es el estilo de las cartas que son escritas en el primer siglo, el apóstol transforma esta salutación y la convierte en una bendición apostólica, deseando en un sentido estas dos cosas sobre ellos: la gracia de Dios Padre y la paz que han obtenido gracias a la obra de Jesucristo. Entonces, este saludo, que es un estándar de la cultura greco-romana, es cambiado completamente y se convierte ahora en un saludo que termina siendo como un sello muy distintivo de las cartas, las epístolas del apóstol Pablo. Entonces Pablo pasa de saludos, de decir saludos, a decir gracia. En el idioma original este es un juego de palabras que se aprecia obviamente si lo vemos en el griego. El saludo normal era la palabra chairein, y ahora él usa la palabra charis. Suena parecido, pero cambia completamente lo que es el significado de lo que Pablo está comunicando ahí. Charis tiene un rico contenido teológico que se contrasta con ese simple y formal chairein que se usaba normalmente en la cultura secular. Y la idea del apóstol es aprovechar el envío de esta carta para poner énfasis en brindarles un contenido espiritual, aún desde el saludo. No quiere simplemente enviarles una carta con información de sus circunstancias personales, sino que también quiere enviarles una carta de agradecimiento por el involucramiento que estos filipenses habían tenido en todo el tiempo en que el apóstol estuvo ministrando. Pablo entonces busca dirigir
a estos creyentes filipenses a que aprecien las bendiciones de la gracia y de la paz, que estos evidentemente necesitaban en gran medida debido a las condiciones y el mundo donde vivían. En este caso, tal vez, aún de una manera que no parece ser negativa, sino que el confort que tenían por vivir en una ciudad romana, en una colonia romana, podía hacer que ellos pusieran, digamos, su dependencia, su confianza en sus propias fuerzas. Entonces, Pablo les está recordando, desde el saludo mismo, gracia y paz. Entonces, aún al tomar parte de algo tan simple como enviar una carta, Pablo quiere aprovechar la oportunidad para bendecir a la congregación filipense. Lo que hace Pablo debe también, hermanos, alentarnos a nosotros a hacer lo mismo, en el sentido de que podemos convertir ocasiones comunes, cuando estamos haciendo algo que es normal, común y corriente, en provocarlo que sea y se convierta en una ocasión para hablar de cosas más profundas, para por ahí dar un entendimiento más profundo de algo que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Entonces, el mensaje que tengo hoy, como les decía, se llama Gracia a vosotros y paz. Y quiero simplemente dividir este mensaje en 3 puntos, puntos que describen elementos en este saludo apostolar. Y son las bendiciones, los bendecidos y los bendecidores. Entonces, los 2 últimos van a ser puntos muy, muy cortos. Pero comencemos con el primero, las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones que Pablo está comunicando acá? Son gracia y paz. 2 bendiciones que, dada la asiduidad con que eran usados esos términos, o mismo nosotros, dada, digamos, la asiduidad en la que usamos esos términos, gracia y paz, podemos correr en un riesgo de ¿qué? De dejar de maravillarnos y de apreciar la influencia que esos 2 conceptos tienen para nuestras vidas. Miren, hay un dicho que dice que la familiaridad engendra desprecio o engendra indiferencia. Y debemos cuidarnos de esto. Hay una fábula muy conocida, que es la fábula del lobo y del león, del zorro y del león. Y esta fábula nos cuenta que el zorro, que nunca había visto un león, se asusta muchísimo la primera vez que ve al león. Ahora, la segunda vez que se lo encuentra ahí en el medio de la jungla y ya tiembla poco, pero no busca escaparse del león, como lo hizo la primera vez. La tercera vez que se encuentra al león, el zorro se acerca al león con confianza y hasta lo saluda amigablemente. Y el león lo mira, ¿no? Como diciendo, bueno, divertidamente, lo deja pasar, se ríe el león. Pero la moraleja de esa historia es que la familiaridad reduce el miedo. Y eso parece ser algo bueno, pero a su vez puede ser algo malo, porque muy a menudo puede llevar a alguien, como en el caso del zorro, a perder el respeto o la reverencia por eso que ahora empieza a ver con asiduidad. Y en el caso del zorro, termina siendo imprudente, porque el león lo pudo haber matado. Ahora, ¿cómo aplica eso a nosotros? Bueno, la asiduidad, la, digamos, cantidad de veces que vemos estas palabras, gracia y paz, nos pueden hacer caer en perder de vista el impacto que estas palabras tienen que tener en nuestras vidas. Se puede dar también la analogía de, un matrimonio. Cuando el hombre y la mujer de jóvenes son novios, no ven la hora de estar juntos, no ven la hora de estar de la mano, de darse un beso, de mostrar su afecto el uno por el otro. No ven la hora de que llegue el día de la boda. Luego el día de la boda llega, es un día muy feliz. Y está esa conciencia o ese concepto de que aparentemente solamente se es feliz si se vive en un estado de luna de miel constante. Algo que no es así, porque por más bueno que eso sea, lo mejor viene después. Cuando usted ya conoce tanto a la persona que empieza a conocer más y más.
lo bueno y lo malo. Pero ese amor se hace más profundo. Las cosas que usted conoce de esa persona, usted la valora más. Es todo lo contrario. Usted mira para atrás y dice, qué lindo tiempo, pero no cambia por nada del mundo. El amor, el conocimiento, la profundidad que tiene usted en su relación con su esposo, con su esposa. Entonces, en un sentido, es una buena analogía también para entender que cuando pensemos en los conceptos de la gracia de Dios, que no sea un concepto que lo escuchamos tanto, gracias a vosotros, sí, es un programa, ¿no?, en California, o lo escuché tanto de ahí, 13 epístolas, está por todos lados. Gracias a vosotros, sí, la gracia, que Dios te dé gracia, o la paz de Dios. Hermanos, no permitamos que la asiduidad con la que escuchamos esos conceptos nulifiquen y hagan que nosotros no estamos verdaderamente entendiendo y creciendo cada vez más en el concepto de esas palabras. Entonces, la familiaridad con estos conceptos a veces puede ser que nosotros los perdamos y no debemos permitir eso, porque hay un montón de beneficios que perdemos también. Entonces, vamos a ver, habiendo dicho eso, vamos a ver el concepto de la gracia. Y le pido que esté pidiéndole a Dios ahí donde está, de que el Espíritu Santo le ilumine también, aún más, para poder beneficiarse hoy con este concepto de la gracia. ¿A qué se refiere Pablo cuando está saludando a esta iglesia, que es una iglesia, en el estándar de las iglesias, es una iglesia que está haciendo muy bien las cosas? Y Pablo les quiere decir, se pueden hacer aún mejor las cosas. Pero él empieza diciéndoles, hermanos, miren, nosotros somos 2 esclavos, ustedes son los santos de Dios, y quiero saludarles con una bendición, y empieza diciéndoles gracia. Y gracia lo usa para recordarle a los creyentes el favor libre, ese favor que es espontáneo de parte de Dios, que es inmerecido para nosotros recibir, con lo que Dios que nos baña constantemente a los creyentes cada día de nuestras vidas. Eso es una realidad. Tal vez usted no lo notó esta mañana, pero la gracia de Dios ha estado lloviendo bendiciones sobre su vida. Esta gracia es la gracia salvadora y eterna que se nos concede a nosotros, los pecadores arrepentidos, que luego que pasamos a creer y abrazar a Cristo. Esta gracia es el don divino supremo. Y el hecho de que Pablo la coloca antes que paz, en un sentido indica cuál es la orientación teológica que el apóstol Pablo le está dando a esto, brindando el claro mensaje de que es gracias a la gracia de Dios que podemos disfrutar la paz de Dios. Pablo está convencido que la gracia es lo que provee y asegura la paz del creyente. Por ejemplo, cuando le escribe a Tito, Pablo le dice acerca de la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Y hermanos, necesitamos crecer en el entendimiento de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Por eso Pablo le dice eso a Tito. Podríamos decir que la gracia de Dios es el oxígeno en el que nosotros respiramos espiritualmente. Sin oxígeno nosotros no podemos vivir. Sin gracia no podemos vivir espiritualmente. La gracia divina es el agua en el que el pez vive. Es el medio ambiente del pez, el agua. Bueno, la gracia es el medio ambiente del cristiano. Desde el momento mismo de nuestro nacimiento espiritual, la gracia de Dios nos sostiene, nos alimenta, nos fortalece. Este concepto de la gracia abunda en el Nuevo Testamento.
al punto que la palabra gracia es usada 155 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para el apóstol Pablo, este era un término clave, gracia, al punto que lo usa aproximadamente 100 veces en sus 13 epístolas. Cuando Pablo habla de la gracia, tiene en mente la expresión consumada en la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Por ejemplo, él dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esto es cuando está enseñando en Romanos. Esto es Romanos 3, 24. Entonces, quiero mostrarle cómo el peligro de que veamos la gracia como algo familiar y empecemos en un sentido despreciarlo, termina siendo un peligro para nosotros. Quiero mostrarles cómo muchos ven a la gracia como algo tan familiar que el concepto de la gracia ha caído en un estado de desinterés de parte de los creyentes. Una tragedia. Pero es una tragedia, hermanos, porque la gracia debe ser entendida y debe ser valorada de una manera mucho más profunda, al punto que debemos entender que la extensión de la gracia especial de Dios es determinada por el decreto de la elección. Entonces, cuando hablamos y nos regocijamos de que creemos en la elección, desde que antes de la fundación del mundo Dios nos ha elegido, quiere decir que justamente Dios también ha elegido que va a usar medios distintos, medios de gracia, para traernos a la vida espiritual, para fortalecernos en nuestro caminar, para alimentarnos cada día. Es la gracia especial de Dios, de la que Pablo le está hablando acá a los filipenses. No les está hablando de la gracia común, les está hablando de la gracia especial de Dios. Es el tipo de gracia que solamente está disponible para los creyentes. Algo increíble, miren esto. La gracia de Dios está disponible para los creyentes. La gracia común, como hemos hablado en otras ocasiones, está disponible para cada habitante que ha habitado este planeta Tierra. Increíblemente, la gracia común es a veces rechazada o quiere ser rechazada por, digamos, el hombre que no conoce a Dios. Con el tema de la gracia especial tenemos la bendición de que en un sentido Dios igual nos baña con esa gracia. Entonces, Pablo no está hablando acá cuando bendice a estos creyentes de la gracia común. Pablo habla de la gracia especial, esa gracia especial que en el punto de la conversión remueve la culpa del pecado, remueve la penalidad del pecado. Es esa gracia que cambia y transforma al hombre y la mujer en su ser interior. Es esa gracia que transforma al hombre interior de una manera gradual y que lo va limpiando también gradualmente de toda polución del pecado, toda corrupción del pecado. Es esa gracia especial que el Espíritu Santo dispensa constantemente en nuestras vidas. Entonces, como les decía, la gracia común, que es arrojada sobre todos, increíblemente esa gracia es resistida por la gente. En cambio, la gracia especial es irresistible. Ahora, en un estado de incredulidad y muerte espiritual, cualquier persona puede tratar de resistir esa gracia, pero ustedes saben de que Dios hace su obra. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, muertos espiritualmente, y Dios en esa gracia especial nos resucita, nos regenera espiritualmente, haciéndonos nacer de nuevo para que podamos aceptar a Cristo por fe, podamos someternos a la voluntad de Dios. Esta es la gracia de la que Pablo habla. Es ese tipo de gracia especial que obra de una manera que es espiritual, creando nueva vida, recreando, renovando completamente nuestro ser. Entonces, hermanos, debemos notar la diferencia que hay entre esta gracia especial con la gracia común. La gracia común opera únicamente en una manera que es racional y una manera que es moral. ¿A qué me refiero con esto?
Cualquier simple mortal puede abrir la palabra de Dios, tomar un principio bíblico, aplicarlo y ser bendecido. Porque lo hizo desde el raciocinio, lo hizo desde, por ahí, aplicar moralidad bíblica. Pero eso es gracia común, que en un sentido ayuda al hombre a que sea más o menos receptivo a la verdad. Pero no ha habido una transformación que es lo que trae la gracia especial de Dios. ¿Se entiende? Un inconverso puede tomar la palabra de Dios, aplicarla y parecer una persona moralmente buena, correcta. Puede aplicar principios financieros y estar bien financieramente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sabiduría pura. Pero no hay una vida transformada. Entonces, esa gracia común no trae al hombre de la muerte espiritual a la vida espiritual. La gracia común es limitada. La gente la puede resistir, no alcanza todo lo que Dios se propone hacer con, digamos, sus elegidos. Para eso se requiere y hace falta la gracia especial de Dios. Entonces, es ahí cuando tenemos que entender y apreciar aún más de esta gracia que Dios nos está dando cada día. La gracia que Pablo les habla a los filipenses desde el saludo mismo de la carta. Esta gracia es una de esas bendiciones con la que el apóstol saluda a los lectores de esta epístola y tiene una razón de ser. Esta gracia es infundida a los creyentes a través de canales ordinarios de gracia. ¿A qué me refiero con eso? Son medios de gracia que Dios ha puesto. Entonces, ¿cuáles son? La palabra de Dios. Nosotros abrimos la palabra de Dios y ese es un medio de gracia que Dios usa para bendecirnos, para transformarnos. Luego tenemos las ordenanzas, el bautismo, la Santa Cena y también tenemos la oración. Pero tenemos también la bendición de congregar. Entonces, como verán, hermanos, Pablo quiere empezar esta carta a lo grande, con todas las fanfarrias, avisándole a los filipenses que él les desea, ¿qué? Gracias, gracia. En su salutación, Pablo se adelanta a bendecir a los creyentes, diciéndoles que gracia a ustedes. Y es entendible que él haga eso, porque la gracia es la bendición desbordante del corazón de Dios hacia aquellos que le aman. Miren esto, Pablo dice en Efesios 2:7 que Dios nos resucita de nuestra muerte espiritual, nos baña con su misericordia. ¿Para qué? Dice Pablo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero esto tiene todo el sentido de que Dios lo haga así. Cuando pensamos que la gracia de Dios no deja de ser ¿qué? Una expresión del carácter de Dios. Dios es un Dios bondadoso. Dios es un Dios que ama. Y Dios lo que hace naturalmente es amar, bañar, derramar bendiciones en sus criaturas. Y dado que es una expresión del amor de Dios, del carácter de Dios, es una expresión infinita. La gracia de Dios es algo en la que, digamos, en un sentido, si prestamos atención y crecemos en el entendimiento de la gracia de Dios, podemos perdernos en la gracia de Dios, en el concepto de la gracia de Dios, en cómo nos ayuda. Podemos en un sentido quedar atónitos, admirando tanta sabiduría y tanta belleza junta. Esa fue la sensación, por ejemplo, la experiencia que vivió Carlos Spurgeon. Él estaba predicando un mensaje que tituló Las riquezas sobreabundantes de la gracia, y él estaba predicando este mensaje del pasaje que leí recién, Efesios 2:7, y él dijo, al principio dice, siento como si tuviera que sentarme y perderme en la adoración, porque cuando él veía lo que tenía delante de él y describir eso, dice, lo único que puedo hacer, es más, dice, me siento como un perro mudo. No sé qué decir, porque hay tanto para decir. Y bueno, luego se largó a predicar y fue una predicación impresionante. Por eso, hermanos,
Los invito a que conforme ahondamos más acerca de la gracia de Dios, que se pierda en adoración a su Salvador, que conforme va captando conceptos más profundos de la gracia de Dios, se pierda en adoración a Cristo. Comencemos reconociendo que Dios extiende su gracia a nosotros porque Él es gracia. Y Él, Dios mismo, es Él mismo en cada una de sus obras. Entonces, cada vez que encontramos gracia de Dios a través de alguna obra que Dios hace, estamos encontrando a Dios, lo que Él hace. Las Escrituras enseñan acerca del carácter lleno de gracia de Dios. La palabra de Dios está llena de eventos donde la bondad y la gracia de Dios son exhibidas. Aún en ocasiones donde Dios mismo se describe como bondadoso y lleno de ¿qué? De gracia. Por ejemplo, Moisés tiene un encuentro con Dios en el monte Sinaí. Y Moisés escucha a Dios mismo proclamando esto. ¿Qué es lo que Dios dice de sí mismo? El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Eso está en Éxodo 34:6. En el Nuevo Testamento la gracia de Dios es exaltada en varios pasajes, pero ese es uno que verdaderamente cautiva mi atención, porque es Dios mismo, en un sentido, mostrando e identificándose a sí mismo como este Dios de la gracia. Pero la gracia de Dios es ensalzada también por el perdón de los pecados. Efesios 1:7, Efesios 2, del 7 al 9. Somos justificados por la gracia, Romanos 3:24, versículo que ya leímos. Los gentiles son salvos por gracia. Lucas nos cuenta esto en Hechos 15:11. La enseñanza cristiana acerca de la gracia es equiparada con las buenas nuevas. Esta enseñanza de hablar de la gracia de Dios es equiparada con la enseñanza de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso en Hechos 20:24 se la llama el Evangelio de la gracia. Y más acerca de la gracia. La gracia de Dios ofrece salvación para todos. Tito 2:11. Debido a la gracia de Dios, Jesús probó la muerte en lugar de todos nosotros. Hebreos 2:9. Entonces, es entendible por qué Pablo, en esta salutación, le dice a los filipenses, gracia a ustedes y paz, recordándoles de la gracia, porque la gracia es siempre un regalo de Dios. Recuerde eso también, la gracia es un regalo de Dios. Nadie tiene que trabajar para caer en gracia con Dios. La gracia excluye completamente la idea de mérito. Nadie puede hacer algo para que Dios le dispense gracia. La gracia es un regalo de Dios, basado ¿qué? En el carácter bondadoso de Dios. No es basado en nosotros, no es basado en nuestro desempeño, no es basado en nuestro esfuerzo, no es basado en nuestro valor, cuánto valemos como personas, cuál es el estatus que tenemos en la sociedad. La gracia es siempre basada en Dios. Y qué bendición y qué paz que trae esto. Por eso la Escritura siempre muestra a la gracia como un componente de las bendiciones divinas. Esto es lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 13:14. Escuchen esto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esta gracia divina es una bendición tan inclusiva, tan necesaria, que la podemos invocar y pedir sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos, tal como lo hace Pablo en su saludo a los hermanos en Filipos. Oremos entonces con vista de pedir que la gracia de Dios se manifieste en el cuidado providencial de parte de Dios hacia nuestros hermanos en la fe. A veces no sabemos qué orar. Oremos por gracia que sea derramada en ellos. Pedro la identificó como gracia multicolor cuando hicimos el estudio de 1 de Pedro. No importa dónde usted esté, no importa la necesidad del momento, no importa lo que usted está pasando, no importa el grado de madurez en el que usted está o lo que le falte, la gracia de Dios es multicolor, es multiforme,
siempre le va a alcanzar ahí donde usted está. Y Lucas, por ejemplo, nos narra en el libro de Hechos, en 14:26, que en Antioquía, Pablo y Bernabé fueron, antes de ser enviados, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, que iban a cumplir. Entonces, esto es algo que podemos hacer por nuestros hermanos en la fe. Someterlos en nuestras oraciones a la gracia de Dios. Por eso, hermanos, encomendemos nuestros hermanos al cuidado de nuestro Señor, para que Él que los acobije con su gracia. Pero hay algo más que debemos pensar y recordar acerca de la gracia de Dios, y es que es amor. La gracia es amor que está libre del valor del objeto que recibe, lo que reciba. La gracia es algo que está libre del valor del objeto en el que Dios aplica su gracia. Entonces recordemos que en gracia Dios nos amó, en gracia Dios nos llamó, en gracia Dios nos salvó sin que nosotros fuéramos merecedores de tal amor. Y un buen recordatorio es lo que Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, 26-31. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Entonces, qué lindo ser recordados de esto, porque esto nos ayuda a entender que recibir gracia de Dios no depende de nosotros. Pablo nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2, del 8 al 10. Entonces, hermanos, les exhorto a que caminemos en esas obras que Dios ha preparado para que nosotros hagamos, y hagámoslo por amor a Él. Ahora, otra muestra de la gracia de Dios es que en su gran amor Dios es condescendiente con nosotros. La razón por la que Dios es condescendiente con nosotros es porque Él es el único que es trascendente, el único que es trascendental. Aquel que es trascendente es el único que verdaderamente es condescendiente. La gracia de Dios se manifiesta que condescendientemente el santo, trascendente, santo, se hizo pecado por nosotros. Mire usted, la condescendencia de Cristo a través de su gracia, 2 Corintios 5:21. La gracia de Dios se manifiesta en que condescendientemente el omnipotente, trascendente, omnipotente, se hizo débil. 1 Corintios 1:25. La gracia de Dios, la gracia condescendiente de Dios se aprecia cuando Dios inmortal toma nuestra mortalidad y muere en la cruz. La gracia condescendiente de Dios se muestra en el que Dios, que es impasible, y eso significa que Él no sufre, sufrió como un ser humano para que nosotros seamos resucitados a vida eterna. El trascendente, el único que puede verdaderamente ser condescendiente. ¡Qué gracia maravillosa! ¡Qué gracia infinita! ¡Qué muestra de amor! Entonces no sé dónde usted está en su caminar espiritual en estos momentos, pero si eso no toca lo más íntimo de su corazón, si eso no alienta a la fibra más íntima de su espíritu,
de que usted es alcanzado, bañado, protegido, cuidado, alimentado, alentado por la gracia de Dios. Tal vez es que todavía está muerto espiritualmente, pero la gracia especial de Dios puede alcanzarle. Si usted escucha el mensaje del Evangelio, se arrepiente de sus pecados y abraza a Cristo. ¿Por qué Dios ha hecho esto? Todo esto, todo lo que les describí. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Entonces, para concluir esta sección de la gracia de Dios, leamos Números, capítulo 6, 24 y 26. Mira lo que dice ahí Moisés. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y esta es la transición perfecta para poder ver la otra bendición con la que Pablo saluda a los filipenses. Paz. Porque recibimos la gracia de Dios, tenemos paz. Entonces hablemos de la paz. ¿Por qué les dice esto en esta introducción? Porque la paz, podemos ver que si la gracia es el don divino supremo, la paz eterna es su mayor ¿qué? Bendición. La paz de Dios es uno de los regalos para los creyentes. Juan 14, 27 nos dice que Cristo nos ha regalado esa paz. La paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Tenemos la paz de Cristo. La paz otorgada por Cristo es una paz inconmovible. El mundo no tiene acceso a la misma. El mundo no puede quitarnos esa paz. El mundo no puede poseerla, pero tampoco la puede quitar de nosotros. Pero también vemos que en Juan 16:33 Jesús mismo nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aquí vemos entonces que al Pablo agregar el concepto de la paz a su salutación, está asegurándose que estos creyentes entiendan, estos santos de Dios que entiendan que están llamados a vivir en paz. Y es llamativo, fíjense, que les está diciendo esto a los filipenses que estaban orgullosos de su nacionalidad romana, que vivían en una colonia romana que estaba caracterizada ¿por qué? De sentirse tranquilos, en paz, por algo que se llamaba de la Pax Romana. Una paz que dependía en lo que el gobierno, el imperio romano hacía. Y Pablo les está diciendo, ustedes necesitan la gracia de Dios y como resultado de la gracia de Dios ustedes tienen la paz de Dios, paz que nadie puede tocar. Los reinos de esta tierra cambian, hoy están al mando, hoy son poderosos, mañana desaparecen. La paz de Cristo es eterna, es para siempre. Entonces, Pablo les dice de que deben recibir esta bendición con la paz de Dios. Por lo tanto, en esta nueva fórmula que ahora Pablo está usando, no siguiendo la convencionalidad del mundo greco-romano, él dice ahora gracia y paz. Y el apóstol combina saludos occidentales y orientales. Pero lo que es muy destacable con este saludo es que esta es la característica hebrea que contempla no solamente lo que es la paz interior, sino que cuando él habla de paz, está involucrando el concepto de paz con Dios a través de la reconciliación con Dios, en lo cual la paz del corazón, el gozo interior del hombre, de la mente, esa paz que Dios le da al hombre, es la paz que el hombre puede gozar de una manera permanente con Dios. Todo eso está incluido. Y la palabra que Pablo usa en el idioma griego es la palabra eirene. Y como les digo, esta palabra, miren, sugiere un trasfondo del Antiguo Testamento o veterotestamentario. Pero también es una palabra que en el lenguaje de las oraciones judías, en el lenguaje
especial de los que viajaban en ese tiempo contenía un pedido especial de paz. En este caso ellos lo hacían a dioses paganos. Pero esta paz, este shalom, esta es la palabra que en la mente judía no solamente se refería a que Dios los protegiera, salvándolos de guerra, de estar en conflictos, sino que era un pedido de bienestar general. Por ejemplo, miren esto, cuando faltaba la paz, cuando faltaba el shalom, había un estado de crisis. Es lo que Ezequiel 4:17 describe, cuando dice, para que al escasear el pan y el agua, lo mínimo, lo básico para comer, se aterren unos a otros y se consuman en su iniquidad. Y en el trasfondo de lo que está narrando ahí, habla de que no hay shalom, no hay paz, no hay bendición de Dios. Entonces, el shalom en hebreo, que es esto que está Pablo usando también acá, traducido eirene en griego y paz en español, involucraba un sentido de bienestar, donde Jehová, Dios, el Dios verdadero, era la única fuente y el único dador de esa paz. Esta paz, este shalom, incluía todas las áreas de la vida de la persona. Veamos, Isaías 48:18 dice, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. ¿Qué está diciendo ahí? Que bueno, la razón por la que habían perdido la paz es que la desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero el estado de paz, el shalom, también es descrito por el salmista en el Salmo 85:10 cuando dice, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Shalom es una paz que va mucho más allá de que no hay conflicto. Es un bienestar completo. La mente está bien, las emociones están bien, el espíritu está en relación con Dios. Hasta físicamente nos encontramos bien. Y eso es lo que Adán y Eva tuvieron, el shalom con Dios antes de la caída, y es lo que Dios restaurará en los tiempos finales. Ese estado de shalom, de paz. Y la palabra que Pablo usa en el griego, que es la palabra eirene, aparece 91 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales él en sus 3 epístolas la usa 54 veces. O sea, es una palabra que él usó mucho. Por eso vemos que elige usarla aquí en su saludo de introducción, por todo lo que eirene significa, esta paz, este shalom. No es solamente un pedido de paz general de parte de Pablo, es un deseo y una oración de bienestar completo, físico, emocional y espiritual. Pablo no está solamente deseando que les vaya bien materialmente, sino que está deseando y pidiéndole a Dios que Dios les ayude a entender este tipo de relación de shalom a la que han sido llamados con Dios. Por eso, permítame contarle un poco más acerca de este concepto de shalom. Este concepto describe en una sola palabra lo que Cristo ha realizado por nosotros, trayéndonos paz con Dios, pero también habla de lo que finalmente Cristo realizará plenamente y para siempre cuando termine esta era, cuando lleguemos a los tiempos finales. Este shalom, este estado de paz, nos lleva al momento en el cual la autoridad y el gobierno de Dios, de Cristo, van a ser absolutos. Este shalom habla de armonía. Este shalom describe ese tiempo en que toda la creación, incluido el hombre, estará en una relación correcta, perfecta, armoniosa y bendecida con Dios. Ya no habrá separación entre Dios y los hombres debido al pecado. Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestro shalom, nuestro sacrificio de paz. Y como verán, ese sacrificio de paz tuvo un precio muy alto, la sangre y la vida de nuestro amado Salvador. Entonces, hermanos, Jesús entrega su vida por nosotros y resucita, ganando para nosotros una paz con Dios que es eterna. Y es lo que Pablo captura en Romanos 5:1.
Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo ha sido un sacrificio perfecto, no como los sacrificios de paz, esos sacrificios de paz que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que en un sentido aplacaba temporalmente lo que es la ira de Dios hacia el pecador. Nuestro Shalom es Cristo Jesús, quien vive para hacer intercesión por aquellos a quienes ha Él reconciliado con Dios. Por eso, hermanos, recordemos que no hay paz con Dios sin Cristo. Recordemos que todos los caminos hacia la paz pasan por la cruz del Calvario. Una de las cosas que va a ofrecer el anticristo es una paz, que es una paz falsa. La paz verdadera, el shalom, tanto individual como para las naciones, viene solamente a través de Cristo. Y para nosotros los cristianos, la gracia de Dios se ha manifestado en forma especial, concediéndonos la paz con Dios a través de Jesucristo. Por eso vemos acá, muy brevemente, todo lo que vimos. Los recipientes de estas bendiciones somos nosotros. Y por eso es lo que Pablo les dice en el punto 2, los bendecidos. ¿Quiénes son? Ustedes. Pablo claramente dice, gracias a ustedes. Entonces, por añadidura, no solamente es a los filipenses, sino a nosotros que creemos. Estas bendiciones son para nosotros. Pablo declara con su saludo a ustedes. Y miren, a ustedes Dios les derrama de su gracia, de su paz, pero también hay otras cosas que dice específicamente a esos bendecidos. En el 1.3 dice, ustedes son mi motivo de agradecimiento a Dios. En el 1.6 dice, en ustedes Dios perfeccionará la buena obra que ha comenzado. Es el amor de ustedes que abunda y al que pido que Dios haga abundar aún más y más en todo verdadero conocimiento, en todo discernimiento, lo dice en el 1.9. Cuando Pablo les dice e identifica a los bendecidos, ustedes son los creyentes filipenses, quienes son bendecidos por Pablo desde el comienzo mismo de la carta, algo que continúa a través de la misma, conforme son los recipientes de la oración del apóstol. Pablo ora por ellos de esta manera, y esto pide una oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, del 9 al 11. Estos creyentes filipenses ya eran bendecidos, pero Pablo pide para que incrementen aún más en su bendición. Y es mi oración también por ustedes. Sé que Dios les está bendiciendo, pero el tema de entender y ver quiénes son los bendecidos acá y que en un sentido nos incluye a nosotros es para que no nos quedemos donde estamos. Hay mucho más que Dios quiere hacer por nosotros. Entonces, es a estos bendecidos de Dios a quien Pablo les alienta a mantener una actitud de gozo en todo momento. Es únicamente aquel que es bendecido que puede acudir al llamado y al desafío apostólico de gozarse en todo tiempo. Y si usted ha sido llamado por Dios y la gracia de Dios está siendo derramada en usted y usted está en paz con Dios y disfruta la paz de Dios, usted va a poder acudir a este desafío. De que no importa el tiempo, no importa el momento, no importa la situación, el gozo de Dios se va a manifestar en su vida. Por eso es que Pablo les dice, exhortándolos, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Después de todo, ¿por qué deberían preocuparse si Dios les suplirá todo lo que necesitan? Entonces Pablo les recuerda a estos bendecidos en el 4:19, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es aquí cuando el saludo se nos presenta. En este saludo vimos ya las bendiciones, los bendecidos, y aún más cortito que este segundo punto es el tercero, que es los bendecidores. La palabra bendecidores puede sonar rara, pero su uso es aceptable en ambientes teológicos.
Y es completamente entendible que Pablo, que ya ha cambiado el uso convencional de un saludo epistolar, ahora cierre ese saludo sin dejar dudas del ámbito en el que él está presentando esta salutación. ¿Cuál es el ámbito? Es a cristianos, es a hijos de Dios, a quienes él les está deseando que la gracia y la paz de Dios esté sobre ellos. Por lo tanto, hace sentido que Pablo identifique la fuente de la bendición de esos bendecidos. Pablo lleva la salutación a niveles extraordinarios de lo que es este significado, porque ahora Pablo dice que la gracia y la paz viene de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y escuche esto, hermanos. Tal vez no lo sorprenda a usted, pero piense que en el pasado, en las primeras ocasiones que esta carta era leída, esta carta es recibida, leída, este papiro es abierto, la congregación debía estar conmocionada por lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque Pablo cambió la forma convencional del saludo de la carta y lo hace de una manera que es Dios mismo quien los está saludando y bendiciendo. Cuando él llega ahí y lee, dice, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, les está diciendo, Dios los saluda. Dios los saluda. Dios les manda saludos. El mismo Dios que derrama gracia sobre ustedes. El mismo Dios que lo trae a este shalom, a esta paz. Es Dios mismo quien los está saludando. Dios los saluda como con gracia y paz. Dios los saluda como la fuente máxima de todo lo que es bueno. Entonces, ¿qué debemos aprender de esta salutación especial de Pablo a los filipenses? Que los santos de Dios nos alimentamos y somos sostenidos por la gracia de Dios. Y debemos ahondar en la apreciación de este concepto. Debemos entender y aprender que a su vez Dios nos ha otorgado la paz eterna con Dios. El shalom que un día se va a cristalizar de una manera definitiva, nosotros ya lo disfrutamos. Al mismo tiempo que somos llamados a este estado de shalom, de paz, ese estado de bienestar espiritual, emocional, físico, que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Nosotros también, en un sentido, debemos entender que este es un estado que es para nosotros, pero que el mundo no posee. No puede ser brindado esto por el mundo no puede celebrar esto, pero nosotros debemos brindárselo al mundo, porque el estado de shalom involucra reconciliación con Dios. Algo que nosotros debemos ofrecerle al mundo a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé la gracia para compartir el Evangelio a este mundo que desesperadamente lo necesita. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto lo está escribiendo Pablo. Dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y lo remata acá, escribiendo a los Corintios, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces, algo tan simple como una salutación en una carta, lo que hace es encapsular muchos de los conceptos que luego él va a desarrollar en la carta, pero de entrada también poner las cosas en orden. Si podemos de alguna manera apreciar mínimamente lo que él está escribiendo y va a escribir más adelante y nos va a enseñar más adelante, es porque operamos y vivimos y respiramos el oxígeno de la gracia de Dios. Y es porque esa gracia nos permite estar en paz con Dios.
y ese shalom que también involucra reconciliación, la misma que nosotros hemos disfrutado con Cristo, a través de Cristo, con Dios, debemos ofrecerla al mundo. Entonces, hay mucho que podemos aplicar, pero les animo a que oren para que Dios les ayude a poder disfrutar más y no permitir que estos conceptos que son tan comunes, algunos dirán, pierdan la efectividad de nuestras vidas porque ya nos hemos acostumbrado a escuchar esas palabras. Gracia y paz. Oremos para que el Señor nos ayude a que eso sea realidad en nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta introducción que estamos viendo en la epístola a los Filipenses. Gracia a ustedes y paz. Qué bendición, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ahondar más en la apreciación de esos dos conceptos. Ayúdanos, Espíritu Santo, iluminándonos a través de tu palabra, Señor, para poder entender más y beneficiarnos más. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.